Y hoy nuevamente en este lugar yo me siento súper feliz porque no estamos solitas, Abigail. Hoy tenemos la dicha de compartir con dos pastoras más del ministerio, dos mujeres que han establecido su identidad en el Señor. Y bueno, de eso es el episodio de hoy. En el episodio anterior hablamos un poco acerca de la identidad y esa raíz que nosotros traemos de identidad que no es la correcta. Pero en este queremos hablar de cómo establecer nuestra identidad en Cristo. Y bueno, para eso las hemos invitado a Leudis y a Rebeca. Y yo les voy a pedir, bueno, que ustedes saluden y se presenten. Buenas tardes. Es un honor para nosotros estar en este episodio de identidad. Y queremos que hoy nos acompañes a qué es establecer tu identidad. Su servidora por aquí, la pastora Leudis de Grinzone, mi compañera maravillosa. Rebeca Rosales, Dios me les bendiga mucho. Tenemos el honor de compartir con nuestra pastora general del Ministerio Visión Mundial Diseño de Dios para la Familia. Este episodio de podcast que lo grabamos con mucho amor y con mucho cariño para ustedes y esperamos que lo disfruten. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito, Abby, vamos a iniciar nosotras, como ya hablamos de la semana pasada, de cómo la identidad de las mujeres, de la mayoría de las mujeres, ha estado rota. La identidad se rompe, se rompe por las etiquetas, los estereotipos de lo que hablábamos fuera de cámara hace un poquito, y cómo esos estereotipos han dañado la imagen femenina. Cuéntanos un poquito de esos estereotipos que tenías o que te colocaron a ti en alguna ocasión de tu vida. Sí, desde temprana edad siempre luchamos con eso, con las etiquetas que el mundo nos coloca, los amigos que de cierta manera nos lastiman. Por lo menos voy a abrirme acá. Siempre me decían, por esto que el Señor me regaló bastante, la gente siempre me decía en el colegio, frente de papa, tú eres una frente de papa. Y eso de alguna manera te hace sentir menos. ¿Cómo hago para taparme eso? ¿Cómo hago para disminuir eso que yo tengo? Sin saber que es parte de lo que Dios me regaló, parte de mi belleza, de la bendición que el Señor me ha dado y que sin duda alguna, pero te golpea y te hace sentir mal. Pero cuando tú llegas a Cristo, te das cuenta por medio de la palabra, o sea, que eres nueva. En Cristo somos nuevos y Él simplemente nos diseñó así, como hablábamos en el otro episodio, que somos imagen de Él. Él me hizo así, por supuesto, soy hermosa así. Pero lo reconozco cuando llego a Cristo, cuando estoy en Él, que a través de la palabra puedo ver ese diseño que Dios estableció para mí. Qué lindo es hablar de eso. Sabes que ahorita que tú hablas de eso, por ejemplo, a ti te decían eso de pequeña, pero sabes algo que me llama la atención, es que yo estoy sentada al lado de 3 mujeres cuya raíz está en el Evangelio. La mía no. Yo nací en un hogar que no era cristiano y llegué al Señor después. Mi mamá llegó cuando yo tenía como 5 años de edad, pero yo acepté al Señor a los 16 años de edad. Sin embargo, ustedes tienen una historia que contar, porque me supongo que sus padres se esforzaron por afianzar en su niñez una identidad. Entonces, ¿cómo se rompió esa identidad, por ejemplo, en tu caso, Leudi? ¿Cómo? Es algo tremendo ser hija de pastores, porque también como somos carta leída al mundo, el mundo fuera de la iglesia tiene un estereotipo de cómo deberías comportarte. Entonces en estos casos siempre cuando nuestros padres son pastores, ellos tratan de inculcarnos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con amor, no lo hacen con imposición. Y cuando tú vas a la calle o al mundo exterior que te dice, y tú haces eso y eres cristiano, entonces tú dices, pero ¿en qué afecta que tú te rías? Por ejemplo, en mi caso, el que tú te rías y te estás riendo y estás echando cuentos con, qué sé yo, tus compañeros de clase, y entonces, mira, y tú no eres cristiana, ¿qué haces tú aquí? O sea, es como que tú no te puedes mezclar con otras personas porque tú eres cristiana, tú eres la rara, tú eres cristiana, tú. Entonces, antes, en el tiempo donde yo, mi niñez o mi preadolescencia, estuve en el liceo y eso me afectó bastante, porque yo decía, pero ¿qué es permitido y qué no tan no permitido?
¿Ves? Entonces, cuando llegaba a casa, gracias al Señor, tengo un padre maravilloso que él decía, no mami, lo que pasa es que hay gente que todavía no entiende qué es el evangelio, cómo tú vas a llevar una vida de consagración al Señor, pero no una vida de religión donde no te puedes reír porque el que se ríe es una chiva, porque no eres cristiano si te ríes, porque si estás echando cuenta, entonces ¿qué pasa si te sientas así o te sientas asado? Entonces, el que mi padre estuviera allí presente fue punto crucial. Lo otro fue cuando yo, en una etapa de mi vida, pues me aparté. ¿Cómo es perder esa identidad? No hay una forma de identificar o de poder darle un concepto al perder ese brillo. Es triste, es impactante ver cuando ya tú tienes una comunión con Dios tan maravillosa y llegar a un punto de cierre donde tú dices, no puedo ni siquiera hablar con Dios porque me da vergüenza. Sé que es estar en Él y cuando salgo de Él, saber que estoy haciendo algo que no es correcto y entonces tú vienes y guardas, es perder tu identidad de hija, no es la esencia, pierdes esa identidad de hija, tú dices, te vuelves algo así como el hijo pródigo, no soy digno, no voy a llegar allá como un jornalero porque resulta de que mi papá quizás no me va a aceptar. En mi caso, yo vine y guardé silencio, decía, ¿qué le puedo decir a Dios? ¿Qué le puedo decir a mi padre si yo estoy haciendo lo incorrecto? Entonces busqué lo que fue la identidad en lugares incorrectos. Buscar identidad en sitios incorrectos, buscando la aceptación de otros, sintiéndote mal contigo mismo porque no estás en tu esencia. Es como no algo tienes así como decir, identidad. bueno, ya no soy hija de Dios. Por lo menos voy a ser hija del diablo, del mundo, de otra cosa. No, tampoco como ser pero me supongo que es algo así, porque como les digo, yo no viví esa experiencia. Porque yo no nací en un hogar cristiano. O sea, yo no sabía lo que era ser un hijo de Dios. Eso que tú estás diciendo, para mí mi experiencia es distinta. Pero tú dejas como de, o sea, ya no soy hijo de Dios. Sí, e inmediatamente pierdes tu identidad. Porque tú dices, entonces, ¿qué soy? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me adapto a este nuevo estilo de vida a la cual nunca viví, nunca tuve una experiencia? Y allí cuando empiezas a buscarlo en sitios incorrectos, en personas incorrectas, en lugares incorrectos. Por ejemplo, yo nunca fui a una discoteca como tal, pero sí fui a sitios donde yo estaba allí y aparentemente estaba bien y estaba chévere, echando cuenta y todo lo demás, pero dentro de mí yo decía, ¿qué hago aquí? No es mi lugar. Entonces, exteriormente tú decías, sí, y te volvían a invitar y tú como que sí voy, claro que voy, pero por dentro estabas fuera de tu área de confort. Entonces, qué bonito es cuando tú restableces o estableces tu identidad y tú dices, necesito trabajar conmigo, con lo que me hace feliz, con mi esencia, y es lo que forma mi carácter. Cuando tú tienes tu identidad, bueno, así los demás les gusten, pero a ti no te van a influenciar porque ya tú conoces quién eres. Entonces muchas veces nos cuesta demasiado llegar a ese punto donde tú dices, no, pero esta no soy yo. Entonces te digo que no porque me daña mi esencia, me daña mi identidad. Entonces llegar allí es lo más difícil, pero qué bonito es cuando tú vuelves. Es como el hijo pródigo cuando volvió en sí. No, este no es mi lugar. ¿Qué estoy haciendo? Si en la casa de mi padre yo gozaba de tantos beneficios. Entonces, aparentemente, bueno, sí, él salió, festió con sus amigos y todo lo demás, pero es un sentimiento tan extraño porque tú dices, estoy rodeado de personas, pero me siento sola. Estoy con demasiada gente, aparentemente, pero llega un punto donde te sientes como ese hijo pródigo cuando estuvo a punto de... Entonces tú dices, no es mi lugar, voy a volver de donde salí. Y eso es lo que realmente restaura una identidad rota. Yo creo que todos hemos tenido una identidad rota en algún momento, pero escucharlas a ustedes para mí es más impresionante, porque yo sé que sus padres hicieron algo para afianzar en ustedes una identidad. Cuéntanos tú, Rebeca, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo sentiste que perdiste en algún momento esa identidad? Cuéntanos tu proceso. Bueno, pastora, haciendo memoria de lo que hablaba la pastora Leudy, vienen muchas escenas e imágenes a mi mente, y yo recuerdo que
Mi papá es un hombre al cual amo, admiro, y todos los que han tenido la oportunidad de compartir conmigo saben que mi papá, pudiese yo decirlo, son mis ojos. Pero mi papá en su tiempo fue un hombre muy estricto, sumamente estricto. Él era un hombre de que así no lo puedes hacer, esto tampoco lo puedes hacer. O sea, fue un hombre de que no, tienes que hacerlo así, no puedes hacer esto. En el caso de mis padres, cuando sus inicios éramos pequeños, eran el cristianismo de que, bueno, la santidad era nuestra apariencia. Y era de que yo estaba pequeña, yo tendría como alrededor de 12 años, 13 años, no sé. Y yo recuerdo que fuimos a una tienda y yo vi un maniquí con un pantalón y una blusa. Y yo dije, ay, eso sí está hermoso, me gustaría eso. Y yo le cuento a mi mamá, que mamá, ¿me pueden comprar eso? Eso está lindo, que no sé qué. Ya no recuerdo cuáles fueron las palabras de mi mamá, pero en el fondo yo sabía que no lo podía utilizar. Porque si yo no me vestía de acorde a lo que la religión decía, entonces yo no era hija de Dios o no era santa. Y sí, en muchos aspectos sí, me marcó, por eso que le digo, traigo a memoria esto, porque en muchas oportunidades fue así. No puedes comportarte así, no puedes hacerlo así, tú eres hija del pastor, tú eres que tienes que dar ejemplo, tú tienes que ser la que mejor saca calificaciones, tú tienes que ser la que mejor se porta, tú tienes que ser la que mejor habla, tú tienes que ser la que siempre está sentadita en la primera fila en la iglesia, participando en todo porque tú eres la hija del pastor. Y el problema es que los ojos siempre están puestos sobre ti, para bien o para mal. Ay, pero es que si supieran, esa es la hija del pastor, mira lo que hizo. Y les puedo decir que bueno, tuve ya después de mis 18 años, tuve una vida un tanto, pudiese decir, no equiparada o equipada a los principios celestiales, a los principios del reino. Pero entendí que de una u otra forma Dios permitió esos momentos duros y traumáticos en mi vida para formar mi carácter. Y aunque en ese momento yo tenía los ojos de todo el mundo sobre mí. Ay, pero mira la hija del pastor. ¿Y cómo es posible que la hija del pastor haga esto? Porque mira, tan estricto que es el pastor y mira las hijas. Mira lo que hacen y mira tal cosa. Sí, porque siempre y en muchas oportunidades lo oí. Muchísimo, pastora, muchísimo. De hecho, yo recuerdo que mi hermana, nosotros somos 4 mujeres y recuerdo que mi hermana la mayor, yo soy la tercera, ella pasó por una etapa muy difícil y yo recuerdo que ella decía, no, yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer, me voy a vestir como yo quiero. Y lo voy a hacer como yo quiero. Y había un asunto tan tremendo porque ella entró en una etapa tan difícil en su personalidad que ella no. Y discúlpenme la expresión, lo voy a hacer como me da la gana. Y eso fue un conflicto porque estaban los ojos de la iglesia puestas sobre la hija del pastor. ¡Oh! Mírala cómo anda vestida. Y mira esto. Y la hija del pastor hizo esto y esto y esto. Y bueno, no voy a hacer mucha memoria porque es mi hermana. Pero así también lo hicieron conmigo. Es que yo también me equivoqué, yo también metí la pata, yo también fallé muchas veces. Y siempre era el estereotipo de ser los hijos perfectos. Los hijos de los pastores no pueden hablar mal. Los hijos de los pastores no pueden decir groserías. Y no estoy porque ellos no estaban acostumbrados a vulgaridades, pero si decías una palabra acorde a lo que ellos no estaban acostumbrados, no estaba mal. Nunca olvido que una vez yo estaba en la iglesia, estaba sentada y llegó alguien. Y recuerdo, esa escena la tengo grabada en mi mente porque uno de los diáconos llegó ese momento y le dijo a mi papá algo. Y yo sabía, yo dije, le está diciendo algo de mí. Y efectivamente fue así. Mire que la hija suya, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo por supuesto estaba en una distancia separada, pero ya yo sabía quién era él. Entonces, ¿qué quiero destacar con esto? La religión marcó nuestras vidas, no para bendición, pero con el pasar de los años, todas las etapas que viví, porque hubo una oportunidad en un trato del Señor conmigo. Yo le decía, Señor, gracias porque de donde tú me sacaste, tú has hecho algo extraordinario conmigo. Y yo le doy gracias al Señor por mi esposo, por mis hijos, por el ministerio donde estoy, por la formación, por la capacitación, porque Dios ha sido muy bueno. Pero Dios me permitió ver a dónde iba a llegar yo si no le servía.
Y créanme, mis amadas pastoras, que fue horrible, horrible. La condición en la que yo estaba daba vergüenza. Pastora, me vi con el cabello horrible, deforme, en un lugar en condiciones que no eran las más idóneas. Me vi en un lugar, era como un polvo amarillo, ¿no? Había un ranchito, y no con esto quiero denigrar a las personas que todavía no tengan una vivienda con otro material. Ajá. Esa es la manera en la que Dios te ilustró una Sí. condición espiritual. Sí. Y feo, el patio estaba como limpio, como barrido, pero era un polvo amarillo, ¿saben? De ese polvo que parece que no se quita ni con cloro, ni con desinfectante, ni con jabón Ariel. Valga la cuña. Entonces, y yo cuando me veo, yo llego al lugar. Y cuando yo llego al lugar, yo llamo y me sale una señora. Cuando me sale una señora, veo una cantidad de muchachitos. Sí, pastora. Y en mi espíritu, el Señor me hizo sentir, esa ibas a ser tú. Y después recordé que una vez, hace muchos años, yo estaba pasando por un problema emocional, porque yo estaba enamorada de un muchacho que no era el indicado. Y el Señor, entre tantas cosas que me dijo, no voy a olvidar que un día me dijo, lo que estaba pasando era un proceso para formarme. Me dijo, pero si decides no servirme y si no obedeces, vas a sufrir y vas a llorar. Fue tan tremendo eso que yo hoy lo recuerdo, hace muchísimos años, mucho, más de 10 años, 15 años. Y cuando yo recordé eso, porque fue como que el Espíritu Santo de Dios trayéndome a memoria esto, y dije, náguara, Señor. Y no puedo evitar sentirme así, porque verdaderamente Dios ha sido muy bueno conmigo. Me dio un hogar extraordinario, me dio un esposo excepcional. No es perfecto, pero para mí es el mejor. Me dio unos hijos maravillosos, me dio una profesión, me permitió lograr éxito, me permitió tener éxitos profesionales, éxitos personales, y a todo el mundo le digo, porque fue un momento en los que pude tener ese tiempo de intimidad con el Señor, y le dije, Señor, hasta el último de mi respiro, y fue un compromiso que lo hice con Él, y lo digo públicamente, donde sea que me toque, sin pena, sin vergüenza, sin nada. Y le dije, Señor, yo no tengo cómo pagarte lo que tú hiciste por mí, pero hasta el último de mi respiro, hasta el último de mi aliento te voy a servir. Y le dije, Señor, porque yo nací fue para servirte, yo nací para adorarte. Todo lo que tú me has permitido tener han sido añadiduras, pero mi propósito inicial fue nacer para servirte y para ser un canal de bendición para otros. Y bueno, pastor, a grosso modo, un poco de lo que ha sido mi identidad. De verdad que es impresionante escuchar, porque en muchas ocasiones uno cree que los hijos de los pastores o la gente que nace en una iglesia, no, esos no pasan experiencia. Eso, ¿cómo se va a romper a alguien que está dentro de la iglesia? ¿Cómo? Y resulta que en muchas ocasiones los mismos estereotipos los colocamos nosotros dentro de los ministerios, dentro de la iglesia. Yo, mientras las escuchaba a ustedes hablando, pensaba que hoy como pastora entiendo a sus padres. Sí, porque uno como todo buen padre tiene que poner límites a sus hijos, todos. Entiendo que hay un contexto de tiempo muy diferente al que ellos estaban viviendo en esa época, al que vivimos hoy en día. Hay un entendimiento de la palabra del Señor muy diferente. Y bueno, mis padres no fueron pastores, pero mis papás me ponían límites severo. Por lo menos ahorita que ustedes hablaban de la ropa, ustedes están dentro de la iglesia, pero yo vieron muchas cosas que no me pude colocar porque mi papá, no creyente, me decía, usted no se va a vestir así,
Yo practiqué deporte de niña y yo recuerdo que mi papá dejarme salir a la calle con un chorro, una licra, no, usted no. Usted quiere ir a practicar deporte, usted se pone un mono y allá donde usted va a practicar su deporte, usted se lo quita. Yo lo veía normal, pues todas las jóvenes llegaban con la ropa donde fuera, se montaban en los autobuses, pero mi papá, que no era cristiano, y esto lo digo porque hago como el enlace, ¿no? Mi papá no era cristiano, pero él trató de formar en mí una identidad. Él decía, usted tiene que ser una mujer decente. En su mente, una mujer indecente era una mujer que andaba exhibiéndose, ¿verdad? En el caso de ustedes, una mujer santa. Sí, en el caso de ustedes, yo lo estoy llevando a una mujer santa. Sin embargo, a pesar de que ustedes fueron educadas en un ambiente cristiano, también se rompieron y necesitaron del Señor. Yo quiero escucharte a ti, Abby, porque he escuchado las historias de ellas que son hijas de pastores, pero tú también eres hija de pastor y tú también tienes una historia que contar, y me imagino que a ti también te pasaron cosas, porque no crean la gente que nos está escuchando que por ser hijos de pastores nosotros tenemos el cielo ganado o tenían el cielo ganado. No, ustedes necesitaron un encuentro con Dios para poder restaurar ese corazón lleno de heridas, y yo quiero escucharte. Sí, claro, por supuesto. Sin embargo, bueno, hemos corrido con la suerte y con la bendición de tener unos padres que nos ayudaron a sostener de alguna manera esa identidad. Pero como hablábamos acerca en el episodio pasado, en algunas oportunidades, esa identidad se ha visto fracturada y rota. Y de verdad que sí, porque cuando tú eres la hija del pastor tienes que hacer todo perfecto. O sea, es como que la identidad te la colocan ellos y tú tienes que hacerla para satisfacer lo que ellos dicen. Y de verdad que se ve muy afectada cuando te señalan, cuando te dicen no es así, tienes que comportarte de esta manera, tienes que vestirte así porque tú eres el centro, tú tienes que dar ejemplo en todo. Y es fuerte porque no te hace sentir ser tú misma, ¿ves? Ser esa persona espontánea que puede disfrutar de una niñez, una adolescencia sólida y sana. Pero doy gracias al Señor por mi papá, por mi mamá, que siempre estuvieron allí diciéndome, oye hija, pero ve, lo puedes hacer de esta manera, es así, no, es porque quieren cuestionarte, pero esto es lo que la palabra del Señor te dice, tienes que ser así. Y doy gracias a Dios por ello, que me han sostenido en la palabra y que me ayudaron a permanecer en ella. Permanecer en la palabra, permanecer en buscar de cada día del Señor para mantener esa identidad y esa esencia que solamente en Cristo la podemos tener y disfrutarla. Exacto. ¿Creen ustedes que fueron educadas y criadas en el Evangelio, creen ustedes que la identidad de un creyente, vamos a hablar de un creyente, ¿creen ustedes que la identidad de un creyente puede romperse simplemente por los estereotipos o las etiquetas que nos coloca la gente? ¿O también puede ocurrir porque dejamos introducir el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo lo ven ustedes? Desde mi punto de vista hay diferentes puntos, ¿no? Pero sí influye lo que las personas a nuestro entorno pueden influenciar en nuestras vidas. Sí influye mucho, demasiado, porque, por ejemplo, en mi caso, hubo una escena que así como hubieron escenas que nos marcaron a todos. Hubo una escena donde papá como pastor, muchas iglesias han sufrido divisiones, rebeldías, y bueno, siempre hay una ovejita negra para ti. Pastora Leudy, cuídate de las ovejas negras. Sí, y ese es un tema que pique y se extiende. Lo digo porque tiene mucha tela que contar ese tema de las divisiones, porque eso también, como hija de pastora, y discúlpeme la interrupción, como hija de pastores también marca nuestro corazón. ¿Y por qué marca nuestro corazón? Es muy duro ver a nuestros padres, después que han dado todo por la iglesia, por los hermanos, por ayudar a la gente, y ver que, no, ya no me importa, pastor. O sea, tú lo que eres un vagabundo. Porque así, y por detrás es que hablan mal de tu papá y de tu mamá cuando no han sabido las noches en vela que nos ha tocado a nosotros los hijos,
trasnocharnos, comer tarde, acostarnos a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana y al día siguiente levantarte temprano porque tienes que ir a la escuela, porque no somos niños, porque son los hijos de los pastores. Y los pastores, bueno, no importa, ellos son irrompibles, ellos no les duele que tú hagas un mal comentario. Sí, y cuando viene una división, pastora, bendito Cristo de la gloria, yo tengo que decirles esto. Una vez, sí, pastora, sí, una vez, mire, yo vi a mi papá porque hubo una división en la iglesia y le afectó mucho. Yo estaba tan indignada, yo no estaba molesta, estaba indignada. Y yo recuerdo que yo hice una llamada telefónica y le dije un montón de cosas porque yo apreciaba a esa persona. Porque bueno, uno también tiene su corazón, sus sentimientos y el cariño de la gente. Bueno, uno no anda, a ti te lo voy a dar y a ti no. No vaya a ser que me vayas a traicionar. No. Y resulta ser que cuando yo me entero de lo que está sucediendo, padre, no, yo no les voy a decir que yo quería desearle bendiciones. Me provocaba ir a la casa de ellos, insultarles y hacerles daño. Sí me provocó, porque ¿saben qué duele? Ver a tus padres sufrir y tú, bueno, quédese quieto que Dios se va a encargar de ellos. Pastora, y lo más tremendo es que muchas veces esas divisiones o esa rebeldía viene de una persona amada. De una persona muy cercana que compartió contigo en tu casa, que comió en tu mesa, que tú ves a tus padres trasnocharse por ellos, porque en el caso de mi papá duró 1 semana, 2 semanas internado en un hospital cuidando a una persona que no era familiar, que no era alguien cercano, sino que era un miembro de la iglesia, y que cuando saliera con esa actitud, pues obviamente sí nos duele, porque les avisamos o les informamos. Ajá. Los pastores también tenemos corazón, somos humanos, señor. Nos duele, así les es. Amamos. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a totalidad a un discípulo, a una familia, ellos ocupan un espacio importante en nuestros corazones. Porque yo estoy segura que a ustedes también les pasa de que cuando llega alguien a la iglesia, los adoptamos como familia. Así es. Los adoptamos como familia y jamás de los jamases esperamos que esa persona espere que tú voltees para dar una estocada fuerte. Pastora, no estamos dando cariño a cuentagotas. Exacto. Damos cariño y ya. O sea, amamos a la gente, no estamos con reserva. No, te voy a dar un poquito, no vaya a ser que me traiciones. No, mejor voy caminando así detrás de ti, no vaya a ser que si me das la puñalada, entonces no. Pero así sucede, lo damos así, sin reserva y sin medida. ¿Ustedes creen que todos esos factores de la gente marca o rompe su identidad? Es allí donde voy, porque esto hizo un choque extraordinario en mi familia, porque fue algo muy cercano, fue un boom que trastornó mi hogar, la familia de papá, que era la familia pastoral, y eso trajo consecuencias a nuestra familia. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque quizás en ese tiempo, en ese momento, yo no estaba en la facultad de decir, voy a dejar de congregarme. No los quiero, no los amo, los arranco de mi corazón. No estaba, porque yo era una adolescente, pues. Y recuerdo que hace poco les comenté a algunos que un domingo le digo a mi mamá, no quiero ir para la escuela. Habían pasado unos días y le digo, no quiero ir para la escuela dominical, no quiero ir más, el evangelio no es obligado. Me imagino la cara de tu mamá en esta casa, sí. Bueno, aunque mi papá, aunque mi papá es amor, mi mamá es fuego consumido. Pastora Leudy, Pastora Laura, te mamá, amamos. Te amamos. El Señor la transformó también a ella. Gloria a Dios. Entonces recuerdo que ese día fue tremendo, porque estaba como empezando la rebeldía y la cosa. Y entonces mi mamá me dice, sí, se quedó calladita. Yo dije nada, se quedó, vine y me arropé. Mi mamá me agarró a palo con la hebilla de la correa y me dio, bueno, hasta más no poder. Ese día fui y estaba... Pastora Laura, perdona a tu hija, por favor. Ese día estaba yo sentada en el culto así, que no quería nada. Yo no quería, como hija, no quería nada, en ese momento yo no había tenido un encuentro personal con el Señor. Yo iba por obediencia a la iglesia. Pero en mi caso fue así. Bueno. Pero ahora lo que vengo. ¿Qué pasó con mis hermanos? Mis hermanos, eso les afectó al punto de que ellos se decepcionaron tanto al ver, ya va, mi papá se trasnocha por esta gente.
Mi papá llora porque era de verlo arrodillado orando por ellos, llorando. Quebrarse, contarnos, mira, pasó esto, ya no está en la iglesia, XY. Quizás no afectaba tanto como hijos que ellos se hubiesen ido de la iglesia, pero ver a mi papá sí, era, oye, tú decías, pero se pasaron, son los villanos de la película, definitivamente. Y yo creo que esto hizo tanto un choque con mis hermanos que ellos más nunca quisieron volver a la iglesia. Ellos decían, no, ni para ahí ni para ningún lado. Y para eso no es real el evangelio. Ajá. Dejaron de creer que Mira, era no, Dios. Esos son era unos real. hipócritas, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer eso? Todos son unos hipócritas. Todos son, porque por ellos, si habemos personas de que ahorita ya un poco más maduros, decimos, no, pero esa era la esencia de ellos. Pero hay otras personas que dicen, no, todos son iguales. Todos. Los meten a todos, nos meten a todos en un saco. Entonces, ¿qué pasa? Dios, en ese tiempo todos los 3 hijos nos dejamos de congregar, pero inmediatamente pasaron 3 meses, Dios empieza a tener un trato conmigo. Yo empiezo a tener sueños donde la venida del Señor de distintas formas, de distintas maneras. Eso era repetitivo cada 3, 5 noches, soñando con la venida del Señor. Y de paso que me decían, ellos 2 se van a quedar por tu culpa. Wow, que mis pastora. hermanos, ver a mis hermanos llorando en escenas, hubieron muchas escenas, te mentiría si te digo que cuántas escenas fueron, ver a mis hermanos quedarse pidiéndome ayuda y que yo no hallara qué hacer, no encontrara cómo ayudarlo, y que una voz interna dijese dentro de mí, es tu responsabilidad. Ay, santo. Entonces, he allí donde vine y yo dije, necesito recuperar mi identidad. Gloria a Dios. Establecer mi identidad. Y fue allí cuando yo tomé la decisión de ir y de buscar de Cristo. Dije, bueno, ya no puedo ir a la iglesia porque quizás esta área no está sana del todo, pero sí empecé a buscar de Dios en la intimidad. Y después fui y busqué ayuda con unos pastores. A Dios gracias por ello. Y bueno, hay muchas cosas que contar, pero ya como estamos aquí en conclusión, sí digo que a muchas personas les puede afectar, pero qué bonito es cuando te afectó, te dañaron, te hirieron, lastimaron. No, muchas veces las heridas más grandes, pastoras, no es la que te hacen directamente, sino aquellas que te tocan indirectamente. Alguien, exacto. Entonces, a tus padres, eso. Esas heridas quizás muchas veces son más difíciles de sanar. Pero qué bonito es cuando tú dices, pero voy al alfarero, voy al que me diseñó, voy a aquel que puede hacerme recuperar mi identidad. Y es lo importante, ver a mis hermanos, hablando de ellos de nuevo, ver a mis hermanos que ya tienen un corazón sano, pueden hablar, pueden hablarle a las personas, pueden decirle, saludarlos, o sea, cosa que durante años no, ellos lo veían y mi hermano sentían como rechazo, pero ver ya un corazón sano, eso solo lo hace el Señor. Así es. El Espíritu Santo. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Te afecta el entorno? Sí, pero cuando tú restableces tu identidad, no permites que tu corazón se dañe. El mantener un corazón sano es clave para establecer una identidad sana. Claro, y es allí donde va el texto clave de este episodio, de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas. Maravilloso. Sí. Y bueno, ya para cerrar, yo he aprendido muchísimo de ustedes hoy. Saben, mucho. Este episodio ha sido bastante significativo. Espero que a la audiencia también le guste y desee acompañarnos en el siguiente, porque tenemos que ser determinados en una identidad en Cristo, pero tenemos que recordar que sí, las heridas pueden dañar nuestra identidad, sobre todo con los que son menos maduros, porque hoy en día
no es que no sigue pasando eso, no es que no le siguen hablando a ustedes mal de sus padres o no les sigue ocurriendo cosas a sus padres que los dañen, pero ya uno tiene una madurez que te hace entender cosas. Entonces, cuando son adolescentes, cuando son niños, yo por ejemplo que estoy pastoreando ahorita y veo a mis hijos, Miguel David tiene 12, Michelle tiene 9, entonces yo necesito ser cuidadosa con ellos, necesito cuidar sus corazones y bueno, la invitación es para que ustedes también cuiden los corazones de sus hijos. Y es bonito, porque tú dices, nosotras siendo hijas de pastores, dices, ya sé qué errores no cometer con mis hijos. Voy a darles tiempo de calidad, voy a llevarlos de vacaciones. Claro. O sea, no los voy, no, Que ellos puedan mantener su identidad en Claro. Cristo. Mira, yo creo que algo clave para formar a nuestros hijos es enamórate de Dios. Enamórate de la presencia. Yo le digo a mi hijo, papi, pudiese que mucha gente te señale, te juzgue, pero mantente una vida que agrade a Dios, porque Él en todo tiempo te va a estar viendo. Entonces cuando tú vienes y formas eso, no lo hagas para que la gente te vea, hazlo porque Dios te está viendo, tu Padre te está viendo, es clave, porque... Yo le pido mucho al Señor que mis hijos tengan un encuentro con Dios desde muy temprana edad, porque cuando eso ocurre, entonces sus corazones van a estar blindados. Entonces, bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero queremos invitarte, querida amiga, querido amigo que has escuchado hoy. Aquí hay muchas cosas que contar y el tema de la identidad es muy amplio. Y en los siguientes episodios vamos a estar ampliándolos un poquito más y recordándote pues que tenemos el 18 de octubre un congreso maravilloso en el que queremos que vayas, asistas, formes parte. Si todavía no tienes la entrada, comunícate a nuestros números de teléfono, contáctanos porque queremos que estés allí el 18 de octubre en nuestro congreso Identidad. Dios les bendiga a todos.